¿Qué tormento más profundo podría experimentar un padre que tener hijos que, a pesar de todos los lujos imaginables, vivían en un mundo de absoluto silencio? El señor Alejandro Vargas, magnate inmobiliario con propiedades que se extendían desde la Costa Brava española hasta los viñedos de La Rioja, lo había intentado todo. Los mejores psicólogos infantiles de Europa, terapeutas del lenguaje de renombre mundial, viajes a santuarios en los Himalayas buscando curas milagrosas. Nada había logrado arrancar una sola palabra de los labios de sus gemelos. Diego y Sofía, de 7 años, vivían en su opulenta mansión sevillana, rodeados de arte barroco y jardines andaluces, pero atrapados en su propio mutismo. La mansión Vargas, conocida como el Refugio del Sol, era una fortaleza de belleza y misterio. Sus patios, con fuentes murmullo y azulejos de Triana, contaban historias de siglos pasados, pero dentro, el silencio de los gemelos era una presencia ensordecedora, más opresiva que cualquier ruido. Diego, con sus ojos color aceituna, observaba el mundo con una intensidad que sugería un universo de pensamientos no expresados, mientras Sofía, con su cabello oscuro como la noche y sus rizos rebeldes, a menudo se retiraba a la soledad de su habitación rodeada de muñecas de porcelana y libros de cuentos sin leer. La esperanza, para el señor Vargas, se había desvanecido hasta convertirse en una tenue llama. Su inmensa riqueza no podía comprar la voz de sus hijos, y este fracaso, esta impotencia, era una herida abierta en su alma. Los empleados, bien remunerados pero frustrados, se movían con una quietud reverente, como si temieran que cualquier sonido pudiera perturbar el frágil equilibrio de la casa. Era un hogar de oro y cristal, pero frío, desolado por la ausencia de 2 pequeñas voces. Los días pasaban en un patrón sombrío dentro de El Refugio del Sol. Por las mañanas, los gemelos deambulaban por los vastos jardines, un laberinto de naranjos en flor y jazmines perfumados, bajo la atenta pero distante mirada de sus niñeras. A veces, Diego se sentaba junto a la alberca de mosaicos, arrojando pétalos de rosa al agua, observando cómo se alejaban sin hacer ruido. Sofía, por su parte, solía esconderse detrás de las altas bugambillas, sus pequeñas manos aferrándose a las espinas, como si el dolor la anclara a la realidad. El señor Vargas, un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida y sus negocios, se sentía impotente ante el enigma de sus hijos. Sus reuniones con los especialistas eran cada vez más cortas y descorazonadoras. Catatonia selectiva, mutismo psicosocial, trauma no identificado, los diagnósticos eran complejos, pero las soluciones, inexistentes. La frustración y la desesperación del padre se reflejaban en sus ojos, oscuros y cansados, a pesar de la impecable elegancia de sus trajes a medida. Incluso los rincones más alegres de la mansión parecían teñidos de melancolía. El salón de música, con su piano de cola y guitarras españolas, permanecía en silencio, a la espera de una melodía que nunca llegaba. Las risas de los niños de la calle, que se filtraban ocasionalmente por los altos muros, eran un cruel recordatorio de lo que a Diego y Sofía les faltaba. Era un eco constante en el corazón del señor Vargas, un lamento silencioso por las palabras que nunca escucharía. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y morados, Sofía se acercó a la jaula de un canario en el patio interior. El pequeño pájaro, ajeno al drama humano que lo rodeaba, trinaba alegremente. Sofía estiró un dedo diminuto hacia las rejas, sus ojos fijos en la vibrante plumaje amarillo. Por un instante, pareció que iba a sonreír, que un sonido escaparía de sus labios. La niñera de turno, conteniendo la respiración, se acercó lentamente, con una esperanza renovada y nerviosa, pero la esperanza fue efímera. Justo cuando la punta de su dedo tocó las rejas, el canario dio un aleteo brusco, asustado. Sofía retiró la mano de golpe, sus ojos se llenaron de lágrimas que, sin embargo, no cayeron. Un pequeño sonido se ahogó en su garganta, un gemido imperceptible que nadie más que ella pareció escuchar. La niñera suspiró, el eco de su propia decepción resonando en el silencio del patio. Era otro recordatorio de la barrera invisible que separaba a los gemelos del mundo. El incidente, aunque pequeño, se sumó a la larga lista de casi momentos,
instantes en que la voz parecía al alcance, solo para retirarse de nuevo. El señor Vargas fue informado, como de costumbre, y su semblante, ya sombrío, se contrajo un poco más. Cada uno de estos episodios era un pequeño puñal en su corazón, un grito ahogado que solo él podía escuchar, la confirmación de que sus gemelos seguían siendo un enigma que ninguna riqueza podía resolver. Fue en medio de esta quietud desesperanzadora que una nueva empleada, una joven llamada Catalina, cruzó los umbrales de El Refugio del Sol. No era como las demás, sus manos, aunque finas, denotaban el trabajo, la tierra. Sus ojos, grandes y oscuros, irradiaban una curiosidad genuina y una bondad innata. Llegaba desde un pequeño pueblo de Jalisco, México, un lugar donde el sol besaba los campos de agave y la música de los mariachis llenaba el aire. Había dejado atrás su vida sencilla, impulsada por la necesidad y la promesa de un futuro mejor, aunque incierto. Catalina no era una niñera más, ni una de las muchas especialistas que habían desfilado por la mansión. Había sido contratada como asistente general del hogar, pero su naturaleza observadora y su calidez humana la llevaron a notar de inmediato a los gemelos. A diferencia de otros, no los miraba con lástima o frustración, sino con una mezcla de curiosidad y una profunda empatía. Había algo en su silencio, en la forma en que sus pequeños mundos giraban ajenos al esplendor que los rodeaba, que le tocaba el alma. El señor Vargas la había contratado, sin muchas expectativas, casi por inercia. Catalina era una cara más en el vasto personal, pero su presencia traería consigo algo que el oro no podía comprar, una chispa de autenticidad, un eco de un mundo donde las palabras, aunque no siempre articuladas, se sentían con el corazón. Su modesta maleta contenía no solo sus pocas pertenencias, sino también un pedazo de su tierra natal, un espíritu indomable y una capacidad de amar que pronto desafiaría el silencio de la mansión. Catalina se movía por la mansión con una ligereza que sorprendía a los demás empleados. No era ruidosa, pero tampoco sigilosa. Hablaba con una voz suave, matizada con el acento melodioso de su tierra, y a menudo tarareaba antiguas canciones populares mexicanas mientras limpiaba los salones o arreglaba los floreros. Su presencia era un contrapunto vibrante a la solemnidad de la casa, una bocanada de aire fresco que se colaba entre los gruesos muros. Los gemelos, Diego y Sofía, no tardaron en notar la nueva energía. Al principio, la observaban desde la distancia, sus ojos grandes y expresivos siguiendo sus movimientos. Catalina, consciente de su presencia, nunca los forzaba. En lugar de ello, realizaba sus tareas con una naturalidad desarmante, a veces dirigiéndoles una sonrisa genuina, otras veces simplemente pasando junto a ellos sin exigir nada. Había algo en su paciencia, en su falta de expectativas, que empezaba a calar en el hermético mundo de los niños. Un día, mientras Catalina limpiaba el salón principal, un pequeño rebozo de colores vibrantes, que solía llevar sobre los hombros, se deslizó accidentalmente de una silla. Diego, que estaba sentado en el suelo con un libro de ilustraciones, lo miró fijamente. El tejido, con sus hilos de colores intensos, era un estallido de vida en la sobriedad del mobiliario español. Catalina, al recogerlo, notó la mirada del niño, pero simplemente sonrió y lo dobló con cuidado, sin decir una palabra, plantando sin saberlo una pequeña semilla de curiosidad en el corazón de Diego. La influencia de Catalina, aunque sutil, empezó a manifestarse en pequeños detalles. En la cocina, por ejemplo, los aromas de su Jalisco natal comenzaron a mezclarse con los tradicionales guisos andaluces. A veces, la fragancia de chiles tostados o cilantro fresco se colaba por los pasillos, trayendo un eco de mercados bulliciosos y cocinas familiares en México. Estas nuevas esencias, tan distintas a todo lo que los gemelos habían conocido, eran otro suave golpe a la barrera de su silencio. Los otros empleados, al principio escépticos, empezaron a sentir una ligera curiosidad por el enfoque de Catalina. Veían como los gemelos, aunque sin hablar, parecían menos distantes en su presencia. Cuando ella tarareaba, Diego a veces detenía su juego para escuchar. Cuando Sofía se escondía, Catalina a menudo se sentaba cerca, a una distancia respetuosa,
y simplemente tejía o leía en voz baja, creando una atmósfera de calma y compañía no exigente. Una tarde, Catalina encontró a Sofía con el rebozo colorido que había visto Diego, ahora sobre sus hombros diminutos. La niña no la miró, pero Catalina vio cómo sus pequeños dedos acariciaban la tela suave y vibrante. Era un pequeño gesto, casi imperceptible, pero para Catalina fue una revelación. Era la primera vez que Sofía mostraba un interés activo por algo fuera de su propio mundo. En ese momento, Catalina supo que la conexión no era imposible, solo requería un lenguaje diferente, uno que tal vez aún no se había descubierto. A pesar de los pequeños avances, el muro de silencio de los gemelos seguía siendo formidable. Catalina, con toda su paciencia y calidez, no lograba que pronunciaran una sola sílaba. Hablaba con ellos suavemente, les contaba historias sencillas de su pueblo, les cantaba nanas mexicanas con su voz dulce y clara, pero sus palabras y melodías se perdían en el eco de la mansión, sin encontrar respuesta, sin traspasar la barrera invisible que los rodeaba. Había días en que la frustración se apoderaba de ella. Las otras niñeras le daban miradas de lástima o de exasperación, como si dijeran, ya te lo dijimos, es inútil. Catalina se retiraba a la soledad de su pequeña habitación de servicio, donde las fotos de su familia en México la miraban desde la mesita de noche. Sentía el dolor del señor Vargas, la impotencia de un padre que daría todo por escuchar la voz de sus hijos, pero también sentía su propia frustración, una punzada en el corazón al no poder romper ese hechizo mudo. Una noche, mientras observaba a Sofía dibujar figuras sin sentido en un cuaderno, Catalina se arrodilló a su lado. Mi niña, susurró, su voz cargada de ternura, solo una palabra, la que sea, sé que puedes hablar. Sofía levantó sus ojos, grandes y oscuros, hacia ella, un velo de tristeza cubriéndolos. Sus labios se abrieron un poco, como si una palabra estuviera a punto de escapar, pero luego se cerraron de golpe, sellando de nuevo el silencio. Catalina sintió un nudo en la garganta, una impotencia que se sumaba a la ya profunda pena de la mansión. Una tarde, mientras la lluvia suave caía sobre los tejados de Sevilla, Catalina encontró a Diego acurrucado bajo una mesa en el salón de juegos. Su pequeño cuerpo temblaba ligeramente. El resto de las niñeras lo habían intentado todo: consuelo, juguetes, persuasión, pero Diego permanecía inmutable, su rostro pálido y sus ojos fijos en un punto invisible. La atmósfera en la mansión era pesada, cargada con la preocupación por el estado del niño. Catalina, con la misma calma que la caracterizaba, se acercó. En lugar de hablarle directamente o intentar sacarlo, simplemente se sentó en el suelo, a unos metros de él. Luego, con su voz suave y melancólica, comenzó a cantar una antigua canción de cuna de su tierra: duérmete, niño, duérmete ya. La melodía era sencilla, pero sus notas estaban impregnadas de la nostalgia de generaciones, de la calidez de un hogar lejano. El temblor de Diego no cesó de inmediato, pero la intensidad de su mirada fija disminuyó. Poco a poco, su cuerpo pareció relajarse un poco bajo el influjo de la melodía. Catalina no hizo ningún movimiento brusco, solo continuó cantando, permitiendo que la música llenara el espacio, envolviendo al niño en una burbuja sonora de consuelo. Por primera vez en mucho tiempo, una pequeña sombra de paz pareció posarse sobre el rostro de Diego, un tenue indicio de que la canción había logrado, aunque fuera mínimamente, traspasar el muro de su angustia. El señor Vargas observaba a Catalina con una mezcla de escepticismo y una tenue esperanza. Había visto a innumerables expertos fallar, pero la quietud con la que ella se sentaba con sus hijos, la forma en que los trataba sin presión, era diferente. Era una aproximación casi maternal, una paciencia que no había presenciado en ningún otro miembro del personal. La veía a veces en el jardín, mostrándoles cómo cuidar una pequeña planta de albahaca, sus manos en la tierra, la esencia de la vida fluyendo a través de sus dedos. Catalina no les exigía palabras, pero les ofrecía una comunicación alternativa. Les enseñaba a Diego y Sofía a hacer pequeñas figurillas de barro, modelando con sus propias manos la arcilla húmeda. Con ella, los gemelos creaban pequeños animales, flores, formas abstractas que hablaban de sus mundos internos.
Era un lenguaje silencioso, un diálogo táctil que permitía a sus emociones fluir sin la necesidad de sonidos. Era el lenguaje de la creatividad, la expresión pura que no necesitaba de cuerdas vocales. Una tarde, Diego, con sus pequeñas manos cubiertas de barro, moldeó una figura. No era clara, pero Catalina sintió una familiaridad. Cuando la vio, reconoció la forma de un agave, la planta majestuosa de su Jalisco natal. Diego, al ver su reconocimiento, le dirigió una mirada fugaz, una chispa en sus ojos que era más elocuente que cualquier palabra. Catalina sonrió, con los ojos húmedos. Era un pequeño paso, una conexión forjada en la tierra y el arte, que prometía la posibilidad de un camino hacia la voz. Una tarde, Catalina decidió llevar el espíritu de su tierra directamente al paladar de los gemelos. Con el permiso, algo reacio, del chef de la mansión, preparó unos sencillos tamales de elote, dulces y envueltos en hojas de maíz, tal como se hacían en su pueblo. El aroma a maíz cocido y piloncillo se esparció por la cocina, un olor que evocaba hogares cálidos y celebraciones familiares, una fragancia tan lejana de la sofisticación andaluza. Los gemelos, atraídos por la novedad y el inusual aroma, se asomaron a la cocina. Catalina los invitó con una sonrisa, ofreciéndoles los tamales recién hechos. Diego, siempre más cauteloso, dudó, pero Sofía, con una curiosidad que rara vez mostraba, tomó uno. Sus pequeños dientes mordieron la masa suave y dulce, y por primera vez, Catalina vio un atisbo de placer genuino en su rostro. Un pequeño casi inaudible escapó de los labios de Sofía. Catalina contuvo la respiración, el corazón latiéndole fuerte. Aunque no fue una palabra completa, ese pequeño sonido fue un trueno en el silencio de la casa. El chef, que observaba con escepticismo, abrió los ojos con sorpresa. Catalina sintió una oleada de esperanza. La comida, ese lenguaje universal, había logrado lo que años de terapia no pudieron. Había sido un puente, un sabor que quizás había despertado algo en el alma de Sofía, un recuerdo sensorial, una pequeña ventana abierta en su hermético mundo. Para el Día de Muertos, una tradición que se celebraba con solemnidad en España pero con una explosión de color y alegría en México, Catalina se propuso introducir a los gemelos en sus costumbres. Con materiales sencillos, los sentó a hacer flores de cempasúchil de papel, de un naranja vibrante, y a decorar pequeñas calaveritas de azúcar. La mesa se llenó de los colores del arco iris, un contraste rotundo con la sobriedad habitual de la mansión. Diego, que normalmente se distraía con facilidad, se concentró en pintar los ojos de una calavera con diminutos puntos. Sofía, con su curiosidad perezosa, se enredó en el papel de seda, intentando dar forma a una flor. Catalina les hablaba suavemente, explicándoles el significado de cada elemento, las flores para guiar a los espíritus, las calaveras para recordar que la vida es un ciclo, los dulces para celebrar a los que ya no están. Les narraba la leyenda de la Catrina, la elegante dama de la muerte. Por primera vez, los gemelos no se movían con la misma indiferencia. Había una especie de atención, un seguimiento visual en sus ojos mientras Catalina les mostraba cómo doblar el papel. Cuando ella les entregó una calaverita ya decorada, Sofía la tomó con ambas manos, sus dedos pequeños acariciando el glaseado. No hubo palabras, pero la quietud concentrada, la forma en que absorbían la vivacidad de los colores, era una forma de comunicación silenciosa, un anhelo de conexión expresado a través de la belleza y la tradición. Inspirada por la creciente curiosidad de los gemelos por las artesanías mexicanas, Catalina decidió embarcarse en un proyecto más ambicioso, un pequeño árbol de la vida de barro. Compró arcilla, pinturas y pequeñas figuras tradicionales, una pareja, un sol, la luna, animales. Les explicó a los gemelos cómo cada figura contaba una historia, cómo el árbol era un símbolo de la conexión entre el cielo y la tierra, entre el pasado y el futuro. Diego, con una precisión sorprendente, eligió la figura del sol y la pintó de un amarillo brillante. Sofía, después de mucha deliberación, seleccionó la luna, adornándola con tonos plateados y azules. Catalina les ayudó a pegar las figuras al tronco de barro,
hablando de cómo cada uno de ellos era parte de un gran árbol familiar, lleno de historias y raíces. Era un proceso lento, meditativo, que les ofrecía un espacio seguro para la expresión. El señor Vargas, que había entrado al salón, observó la escena desde la puerta, su expresión una mezcla de asombro y una tenue esperanza. Ver a sus hijos, que rara vez mostraban interés en algo, tan absortos en la creación de Catalina, le conmovió profundamente. Había una paz en la habitación que nunca antes había sentido, un indicio de que la cultura y las manos de una humilde empleada estaban logrando lo que ninguna fortuna ni ciencia había podido, sembrar una semilla de vida en el árido silencio de sus hijos. Fue durante la creación del árbol de la vida cuando ocurrió algo. Catalina estaba ayudando a Sofía a pegar una pequeña figura de un pájaro al árbol. La figura se resbaló de los dedos de Sofía, a punto de caer y romperse. Instintivamente, Catalina extendió la mano para atraparla, y en ese mismo instante, un sonido casi imperceptible escapó de los labios de Sofía. No fue una palabra, sino un ahogado, un pequeño jadeo de sorpresa y alarma. Catalina y Diego, que estaba sentado cerca, se quedaron inmóviles. El sonido había sido tan fugaz, tan suave, que podría haber sido el viento o un truco del oído. Pero Catalina estaba segura, lo había escuchado. Miró a Sofía, cuyos ojos estaban muy abiertos, fijos en la figura del pájaro que ahora Catalina sostenía. La tensión en el aire era palpable, cargada de una mezcla de esperanza y un temor casi reverencial a romper el momento. Diego, por su parte, miró a su hermana, luego a Catalina, y en sus ojos color aceituna, hubo un destello, no de comprensión total, quizás, pero de un reconocimiento, una confirmación tácita de que el sonido había sido real. Catalina, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, apenas podía respirar. Era el primer sonido voluntario, la primera señal de que el muro no era inquebrantable. Era un hilo de plata en el vasto tapiz del silencio, una promesa de lo que podría venir. Después de aquel pequeño, Catalina intensificó sus esfuerzos, no con presión, sino con más dedicación. Se dio cuenta de que la música era una de las llaves. Encontró un pequeño reproductor y comenzó a poner música tradicional mexicana en la habitación de los gemelos mientras jugaban. Eran sones jarochos, huapangos y corridos antiguos, melodías llenas de alegría y melancolía, de ritmo vibrante y narrativas profundas. La mansión, por primera vez, se llenaba de un eco sonoro que no era el murmullo de las fuentes. Sofía, que siempre había sido la más retraída, a veces movía sus pequeños pies al compás de la música, un ligero balanceo que era una danza silenciosa. Diego, con los ojos cerrados, parecía absorber las notas, su rostro reflejando una paz inusual. Catalina los observaba, su corazón henchido de una emoción que era una mezcla de amor y una desesperada esperanza. Cada pequeña reacción, cada gesto, era un tesoro, una confirmación de que sus almas no estaban sordas al mundo. El señor Vargas, al escuchar las nuevas melodías que emanaban de la habitación de sus hijos, sentía un nudo en la garganta. No entendía la música, pero comprendía el efecto. Había una nueva atmósfera en casa, menos fría, menos opresiva. Aunque no había palabras, había vida. Y esa vida, él lo sabía, era obra de Catalina. Era un doloroso recordatorio de su propia incapacidad para conectar, pero también una gratitud inmensa hacia la humilde empleada que estaba logrando lo impensable. Para estimular aún más los sentidos de los gemelos, Catalina propuso crear un pequeño jardín de los sentidos en un rincón del patio. Plantó hierbas aromáticas como hierbabuena y romero, flores de colores intensos, y pequeñas campanas de viento que tintineaban suavemente con la brisa andaluza. Era un espacio diseñado para el tacto, el olfato, la vista y el oído, un microcosmos de sensaciones. Pasaba horas con ellos en este pequeño santuario. Les mostraba cómo frotar las hojas de menta entre sus dedos para liberar el aroma, cómo observar el movimiento hipnótico de las campanas, cómo tocar la suave textura de los pétalos de las flores. No les pedía que hablaran, simplemente que experimentaran, que dejaran que el mundo exterior invadiera sus sentidos y despertara algo dentro de ellos. Una tarde,
Mientras Catalina soplaba suavemente las campanas de viento para que sonaran, Sofía extendió su mano y, por primera vez, las tocó por sí misma, produciendo un delicado tintineo. Un atisbo de una sonrisa genuina apareció en su rostro, un destello de alegría infantil que rompió el velo de su habitual seriedad. Catalina sintió que el corazón le daba un vuelco. No eran palabras, pero era un sonido que Sofía había provocado, una interacción voluntaria con el mundo. La montaña rusa emocional de la esperanza y la frustración estaba, lentamente, inclinándose hacia la cima. Con el paso de las semanas, la conexión entre Catalina y los gemelos se hizo innegable. Había un entendimiento tácito, un lenguaje de miradas y gestos que solo ellos compartían. Los gemelos la buscaban, aunque fuera con sus silenciosos movimientos. Diego a menudo se sentaba a su lado mientras ella cocinaba, observando cada uno de sus movimientos, y Sofía, la más retraída, de vez en cuando le entregaba pequeños dibujos o flores que recogía del jardín. Catalina empezó a notar patrones en su silencio. Había momentos en que Diego se ponía inusualmente inquieto, sus ojos buscando algo en la distancia, su pequeño cuerpo tenso. Sofía, por su parte, se retraía aún más, a veces escondiéndose en lugares específicos de la mansión, como el hueco de una escalera antigua o detrás de las cortinas pesadas del salón principal. Parecía que algo los perturbaba profundamente, algo que se manifestaba en su mutismo y en su necesidad de ocultarse. Una tarde, mientras Catalina buscaba a Sofía, la encontró acurrucada en un pequeño rincón oscuro de la biblioteca, un lugar que rara vez se usaba. La niña temblaba levemente. En ese mismo momento, escuchó la voz profunda y resonante del señor Vargas, que hablaba por teléfono en su estudio, con la puerta entreabierta. Hablaba de negocios, de cifras y de un problema que debía solucionarse, su tono autoritario y algo tenso. Catalina, al ver la reacción de Sofía, sintió un escalofrío. Era una conexión extraña, una pista que la llevaba a un terreno peligroso. La reacción de Sofía a la voz de su padre fue un descubrimiento inquietante para Catalina. No era miedo en el sentido tradicional, sino una profunda incomodidad, un retraimiento instintivo. A partir de ese día, Catalina empezó a observar más de cerca las interacciones de los gemelos con el señor Vargas. Él, un hombre de negocios implacable, era distante y formal con sus hijos, a menudo hablándoles con un tono que, aunque no era regaño, carecía de calidez. Sus conversaciones eran monólogos, esperando respuestas que nunca llegaban. Catalina notó que cada vez que el señor Vargas entraba a una habitación donde estaban los gemelos, o cuando su voz se elevaba al teléfono, Diego y Sofía mostraban signos de tensión. Diego se encogía un poco, y Sofía a menudo bajaba la mirada, su cuerpo pareciendo más pequeño. Era como si la imponente presencia de su padre, su voz grave, actuara como un disparador, reforzando la barrera de su silencio en lugar de romperla. La mansión, que había sido construida para el lujo, de repente parecía una jaula dorada, especialmente para los gemelos. Catalina, sintiendo el dolor de los niños, se encontró en una encrucijada. Su misión era ayudarlos a hablar, pero el origen de su silencio parecía estar ligado a algo mucho más grande, algo que involucraba al propio señor Vargas. El ambiente en la casa, aunque mantenía su fachada de opulencia, ahora se sentía cargado con una tensión subyacente, un secreto no dicho que se manifestaba en el mutismo de los niños. Un día, mientras ordenaba el estudio del señor Vargas, una tarea que rara vez le era asignada, ya que él prefería el orden de su secretaria, Catalina encontró un viejo cuaderno de bocetos. Estaba escondido bajo una pila de documentos financieros, como si hubiera sido olvidado o deliberadamente ocultado. La portada de cuero estaba gastada, y al abrirlo, Catalina descubrió dibujos infantiles, trazados con la torpeza de una mano pequeña. Eran dibujos de una casa, de un árbol familiar y, repetidamente, de un hombre alto y una mujer de cabello largo. Pero en varias páginas, había bocetos inquietantes, figuras oscuras, sombrías, que acechaban en las esquinas de los dibujos, y lo que parecía ser una cara de hombre con una expresión de ira. Catalina reconoció de inmediato el trazo infantil.
Eran dibujos de los gemelos, pero claramente, de años atrás, de cuando eran mucho más pequeños. Su corazón dio un vuelco, no eran solo garabatos, eran fragmentos de memoria, visiones de un pasado que los gemelos habían guardado en silencio. Había un dibujo en particular que le heló la sangre, un niño y una niña pequeños, acurrucados, mientras una figura alta y amenazante se alzaba sobre ellos, con la boca abierta en lo que parecía ser un grito. En el fondo, Catalina pudo discernir las palabras no más garabateadas con fuerza. El cuaderno no solo revelaba el origen de su mutismo, sino que apuntaba a un trauma profundo, un secreto familiar que el señor Vargas, o alguien más, había intentado enterrar. El cuaderno de bocetos era un puñetazo en el estómago, una revelación brutal. Catalina sintió una mezcla de indignación y una profunda tristeza por los gemelos. La catatonia selectiva no era una enfermedad, era una autoprotección, un muro construido para resguardarse de un dolor insoportable. Los dibujos eran un testimonio silencioso de un trauma que los había silenciado. El temblor de Sofía ante la voz de su padre, la mirada asustada de Diego, todo cobraba un sentido aterrador. Catalina sabía que no podía ignorar esto. Era una carga demasiado pesada, un grito de auxilio de los gemelos que había sido silenciado durante años. Pero, ¿cómo confrontar al señor Vargas con una verdad tan devastadora? Una verdad que él mismo parecía haber olvidado o suprimido. La imagen del dibujo con la figura amenazante y las palabras no más se grabó en su mente, la clave para entender el porqué de su mutismo. Esa noche, Catalina no durmió, repasó una y otra vez los dibujos, las pequeñas manos infantiles que habían intentado expresar su terror. Se dio cuenta de que para que los gemelos hablaran, no solo necesitaban una voz, sino también un espacio seguro donde esa voz pudiera ser escuchada y validada. Necesitaban saber que él no más que habían garabateado con tanto ahínco era real, que el peligro había pasado, y Catalina, la humilde empleada de Jalisco, sintió el peso de esa responsabilidad. A la mañana siguiente, Catalina tomó una decisión arriesgada. Llevó el cuaderno de bocetos a la habitación de los gemelos. La niñera habitual estaba enferma, así que Catalina estaba sola con ellos. Se sentó en el suelo, con el cuaderno abierto en la página del dibujo más perturbador, la figura amenazante y el no más. No dijo nada, simplemente lo dejó allí, visible, esperando la reacción de los niños. Diego, el primero en verlo, se quedó inmóvil, sus ojos se abrieron desmesuradamente, fijos en el dibujo. Un temblor incontrolable recorrió su pequeño cuerpo. Sofía, que estaba construyendo una torre de bloques, también notó el cuaderno. Su pequeña mano se detuvo, y sus ojos se clavaron en la página, una expresión de terror y reconocimiento cubriendo su rostro. La habitación se llenó de una tensión densa, el silencio ahora cargado de una verdad inminente. Catalina, con la voz suave y llena de compasión, pero con una firmeza que sorprendió a los gemelos, les dijo en un español claro y pausado: este dibujo es suyo, ¿verdad? Y esto, no más, significa que ya no habrá más, que están a salvo, que pueden hablar. Su voz era un bálsamo y un permiso, una invitación a romper el hechizo. Los gemelos se miraron, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, y luego, volvieron a mirar el dibujo. El momento de la verdad había llegado. La reacción fue gradual, pero devastadora. Diego, con un sollozo ahogado, se arrastró hacia el cuaderno y señaló la figura oscura. Sus labios temblaron, y con una dificultad desgarradora, intentó formar un sonido. Sofía, con el rostro pálido, se aferró a la mano de Catalina, sus pequeños dedos apretándola con fuerza. La escena era de un dolor insoportable, pero también de una valentía inmensa. Catalina, con lágrimas en los ojos, asintió, animándolo suavemente. Sí, mi niño, ya no, están seguros. Hablen, mis amores, hablen. La emoción en su voz era contagiosa, una mezcla de compasión y la urgencia de liberarlos. Fue entonces cuando Diego, con un esfuerzo monumental, y entre sollozos, pronunció la primera palabra que había salido de su boca en años: mamá. No fue un grito, sino un susurro que apenas rompió el silencio, pero para Catalina,
Fue la palabra más poderosa que jamás había escuchado. Luego, Sofía, con la voz temblorosa, repitió el nombre, mamá, y luego añadió otra palabra, papá, malo. La revelación fue un puñal. No solo habían hablado, sino que sus primeras palabras apuntaban a una verdad aún más oscura de la que Catalina había imaginado. Algo increíble había sucedido, pero con él, había llegado una verdad que sacudiría los cimientos de El Refugio del Sol. El papá malo de Sofía resonó en la habitación, un eco terrible que heló la sangre de Catalina. No era un juego de niños, no era un simple capricho. La verdad, fea y dolorosa, había salido a la luz con las primeras palabras de los gemelos. El mutismo no era solo por un trauma general, sino por algo específico, algo perpetrado por el propio señor Vargas, o al menos, en su presencia. La mansión, con toda su belleza andaluza, de repente parecía un lugar de secretos y abusos. Catalina abrazó a los gemelos, sus propios sollozos mezclándose con los de ellos. «Están a salvo ahora, mis niños», le susurró, prometiéndoles con cada fibra de su ser que los protegería. Las primeras palabras de los gemelos habían abierto una compuerta de dolor, pero también de liberación. Diego, señalando de nuevo la figura amenazante en el cuaderno, balbuceó, gritos, fuerte. Sofía, sus ojos aún llenos de miedo, añadió, mamá, se fue. La imagen que se formaba en la mente de Catalina era desgarradora, los gemelos presenciando algo terrible, quizás una discusión violenta, quizás la causa de la partida de su madre, de la que nunca se hablaba en la mansión. Se decía que había fallecido en un accidente años atrás. El papá malo no era un insulto, era la verdad de un trauma, la razón por la que habían elegido el silencio como refugio. Catalina sintió el peso de esta información, una verdad que no podía ignorar y que debía ser revelada. La noticia de que los gemelos habían hablado se extendió como un reguero de pólvora por la mansión, pero fue el señor Vargas quien la recibió con una mezcla de éxtasis y un pavor creciente. Catalina, con el cuaderno en mano y los gemelos a su lado, lo confrontó en su estudio. Su voz, aunque humilde, era firme, investida de la verdad que había descubierto. «Señor Vargas», comenzó, «sus hijos han hablado, pero lo que han dicho, usted necesita escucharlo». Alejandro Vargas, que se había acercado con una sonrisa de alivio y gratitud, se detuvo en seco al ver la seriedad en el rostro de Catalina y la expresión asustada de sus hijos. Cuando Catalina abrió el cuaderno y les pidió a Diego y Sofía que repitieran sus palabras, el silencio del estudio se volvió opresivo. «Mamá, papá malo», susurró Sofía. «Gritos». «Fuerte», añadió Diego, señalando el dibujo. La sonrisa de Alejandro se borró por completo, reemplazada por una máscara de horror. El color abandonó el rostro del magnate, miró el dibujo, luego a sus hijos, luego a Catalina, una comprensión dolorosa naciendo en sus ojos. El accidente de su esposa, el mutismo de sus hijos, el secreto que había enterrado tan profundamente, todo comenzó a resquebrajarse. La montaña rusa emocional ahora arrastraba al señor Vargas a su propia caída, confrontándolo con una verdad que había negado durante años, una verdad que los gemelos habían custodiado en su silencio. El señor Vargas se desplomó en su silla de cuero, sus manos temblaban mientras sostenía el cuaderno. Las palabras de sus hijos, unidas a los dibujos infantiles, eran un espejo cruel de un pasado que había intentado borrar. No es posible», murmuró, su voz apenas audible. Catalina, con una calma forjada en la compasión, le pidió que contara la verdad, no a ella, sino a sus hijos. Con la voz entrecortada, Alejandro comenzó a hablar, no solo a Catalina, sino a Diego y Sofía, quienes lo observaban con una mezcla de miedo y una incipiente curiosidad. Les contó sobre la noche de la partida de su madre, no como un accidente, sino como una discusión terrible, una pelea verbal en la que él había perdido el control. Hubo gritos, admitió, su voz quebrada, muchos gritos. Su mamá se fue y llora. Yo estaba tan enojado que no me di cuenta de que ustedes estaban escuchando. El relato del señor Vargas era una confesión dolorosa, un reconocimiento de su propia falla, de la ira que había silenciado a sus hijos. La madre de los gemelos, Elena, no había muerto.
Había abandonado la mansión después de la discusión, cansada de un matrimonio infeliz y de la tiranía silenciosa de su esposo, dejando a sus hijos bajo su custodia. La mentira sobre su fallecimiento había sido una forma de proteger su imagen, pero había dañado irreparablemente a sus hijos. La verdad, aunque liberadora para los gemelos, era un golpe devastador para la imagen que Alejandro Vargas tenía de sí mismo. Las palabras del señor Vargas llenaron el estudio con el eco de un dolor largamente reprimido. Los gemelos, Diego y Sofía, lo escuchaban con atención, sus pequeños rostros reflejando una mezcla de confusión y, lentamente, una pizca de comprensión. La verdad, aunque dura, era también una forma de validación. Su mutismo no había sido en vano, había sido su manera de gritar la verdad en un mundo que no quería escucharla. Catalina, con una sabiduría innata, sabía que la curación no sería instantánea, ni fácil. Se arrodilló junto a los gemelos y les habló suavemente, esta vez en una mezcla de español y náhuatl, la lengua de sus ancestros, una lengua que hablaba de tierra y de espíritu. Su padre, les dijo, está triste, cometió un error, pero los ama. La verdad es fuerte, pero también es una medicina. Sus palabras, aunque no todas fueran comprendidas, llevaron una energía de reconciliación y curación. Alejandro Vargas, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a sus hijos y se arrodilló ante ellos. Por primera vez en años, los abrazó, no con la formalidad de un padre distante, sino con la desesperación de un hombre arrepentido. Los gemelos, al principio rígidos, lentamente correspondieron al abrazo. No hubo palabras de perdón en ese momento, pero el silencio, una vez un muro, ahora se transformaba en un espacio para la curación, un espacio donde el amor empezaba a reconstruirse. Los días que siguieron fueron de una transformación lenta pero profunda en El Refugio del Sol. Los gemelos, ahora que la verdad había sido revelada, comenzaron a hablar más. Sus voces eran suaves al principio, con la lentitud de quien aprende de nuevo, pero cada día ganaban más fuerza y confianza. No hablaban solo con Catalina, sino también entre ellos, y lentamente, con su padre. El mutismo había sido roto, no por la ciencia, sino por la verdad y la compasión. El señor Vargas, por su parte, era un hombre cambiado. Su obsesión por los negocios disminuyó, reemplazada por un enfoque renovado en sus hijos. Las cenas formales se convirtieron en comidas familiares donde, por primera vez, se escuchaban risas y conversaciones. Catalina, la humilde empleada, se había convertido en una pieza fundamental de la familia, no solo como cuidadora, sino como una sanadora. Su cultura, su calidez y su valentía habían salvado lo que la riqueza no pudo. La mansión, antes un lugar de silencio opresivo, ahora vibraba con una nueva energía. Los patios andaluces resonaban con las voces de los niños, los jardines perfumados eran testigos de juegos y conversaciones. El árbol de la vida que los gemelos habían creado con Catalina ocupaba un lugar de honor en el salón principal, un símbolo de su renacimiento, de la conexión entre sus raíces españolas y la cultura mexicana que había abierto sus corazones. La vida en el Refugio del Sol comenzaba de nuevo, no como un lugar de opulencia vacía, sino como un verdadero hogar. Un año después de que los gemelos recuperaran sus voces, el señor Vargas hizo algo impensable. No solo había buscado y se había reconciliado con Elena, la madre de los gemelos, quien ahora los visitaba regularmente, sino que había organizado un viaje para toda la familia a Jalisco, el pueblo natal de Catalina. Era un gesto de gratitud, pero también una forma de que los gemelos se conectaran con la cultura que los había liberado. La llegada del magnate español y sus hijos a la humilde casa de Catalina fue un evento en el pueblo. Los gemelos, Diego y Sofía, corrían por las calles de tierra, sus risas mezclándose con la música de la plaza, sus ojos grandes y brillantes absorbiendo la explosión de colores y sonidos. Comían tamales en el mercado, aprendían a bailar sones con los niños locales y escuchaban las historias de los ancianos bajo el sol cálido de México. Para Catalina, ver a su cultura sanar a los niños, ver a sus gemelos tan llenos de vida en su propia tierra, fue el mayor regalo. Diego, con un sombrero de charro diminuto,
cantaba a gritos una canción que Catalina le había enseñado, y Sofía, con sus ojos llenos de luz, contaba una historia a un grupo de niños locales. Ya no eran los gemelos silenciosos del millonario, eran niños, finalmente libres, con voces que resonaban con la alegría y la vitalidad de dos culturas unidas. El regreso a Sevilla no fue un adiós a Jalisco, sino una integración. La mansión Vargas, que había sido el refugio del sol, ahora era también un eco de México. Los aromas de las especias se mezclaban con los guisos andaluces, las melodías de los mariachis con las guitarras flamencas. Los gemelos, ahora llenos de confianza, hablaban español con acento sevillano, pero también salpicaban sus frases con palabras en náhuatl que Catalina les había enseñado, una fusión hermosa de sus dos mundos. El señor Vargas, un hombre que había aprendido la lección más valiosa de su vida, se convirtió en un defensor de la cultura de Catalina, patrocinando programas de intercambio cultural y apoyando a su pueblo. La mansión ya no era un monumento al lujo solitario, sino un vibrante crisol de tradiciones, un hogar donde la voz de cada persona, especialmente la de los niños, era valorada por encima de todo. Catalina, quien había llegado a la mansión como una humilde empleada, se había convertido en la confidente, la sanadora, y el puente entre dos mundos. Su algo increíble no había sido un truco de magia, sino el poder de la empatía, la perseverancia y la riqueza de su cultura. Los gemelos del millonario, que nunca habían dicho una palabra, ahora llenaban la mansión con risas, historias y el dulce sonido de sus voces, un testimonio eterno de que el verdadero tesoro de la vida reside en el amor, la verdad y la capacidad de conectar con el corazón humano.